Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a conversar sobre el proceso de vacunación en Chile, cómo es que lo han hecho para ser uno de los países con mayor ratio de vacunación por cada 100 habitantes y ser uno de los primeros en obtener contratos con las distintas vacunas, valga la redundancia, los distintos laboratorios de vacunas. Eso y más luego de una pausa. Ahí volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 30 de marzo. Y los portales. Bienvenidos a esta parte y a la parte de la entrevista y vamos a hablar, como les decíamos, del proceso de vacunación de Chile. ¿Por qué vamos a hablar del proceso de vacunación de Chile? Si ustedes han estado viendo las noticias, Chile recientemente en un ranking de los mejores pasó a Israel como el primer país con mayor inoculación contra el COVID-19 por cada 100 habitantes, ¿no? A pesar de esto, claro está, ha seguido creciendo el número de infectados como en todos los países en realidad, pero ha sido el primer país en la región además en anunciar la compra de las vacunas. Entonces lo que queremos saber es cómo le ha hecho, porque como ustedes bien saben, acá en Perú más bien hemos estado un poco atrasados en ese tema. Se encuentra con nosotros para hablar del tema el director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, Arturo Zúñiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Empecemos, valga la redundancia, desde el principio. ¿Cómo abordó desde un inicio la pandemia Chile, ¿no? ¿Hubo un cambio de rumbo en algún momento, cambio de estrategia? ¿Qué fue lo que ocurrió? En mi opinión, lo fundamental, lo más importante de la estrategia de coronavirus que ha llevado Chile ha sido la preparación. Afortunadamente, los países de Latinoamérica tuvimos 2 meses adicionales en comparación con los países europeos, como Italia, como España, que se encontraron con el coronavirus cuando ya tenían los hospitales bastante llenos de pacientes hospitalizados. Y esos 2 meses adicionales, es decir, enero y febrero, sirvieron para que, en el caso de Chile, se pudiese preparar. Y esa preparación incluyó la compra anticipada de elementos de protección personal como mascarillas, guantes para los funcionarios de salud, para los trabajadores de la salud, como así también la compra anticipada de ventiladores mecánicos para aumentar a un número considerablemente mayor de los que se tenían inicialmente de unidades de cuidados intensivos, de unidades de cuidados de paciente crítico. Y la tercera parte es la cantidad de laboratorios que se han habilitado para realizar exámenes de PCR. Hoy día nosotros estamos realizando en nuestro país 70.000 exámenes diarios de PCR. Y ahora último, como tú lo mencionabas, Sebastián, ya se están viendo los frutos de una negociación muy temprana que se hizo con los distintos laboratorios para tener un número importante de vacunas en nuestro país. Ya hay más de 10 millones de vacunas en nuestro país, 5.200.000 personas vacunadas, y eso obviamente ayuda muchísimo, sobre todo a las personas mayores de 60 años, que son las que se han priorizado para la vacunación desde el día 3 de febrero. Claro, ahora, en todo eso que me describes, nunca hubo, de lo que entiendo, un cambio de estrategia. O sea, siempre fue todos empujando el carro hacia el mismo lado. Siempre fue con mucha anticipación. El escenario base que nosotros definimos durante los primeros días de enero fue decir, vamos a tener una pandemia de carácter mundial, vamos a tener una pandemia que va a ser muy agresiva en cuanto a necesidades de hospitalización, y obviamente eso permitió que nos anticipáramos con las necesidades que sabíamos que podían ocurrir. Chile y Perú yo lo comparo mucho con cosas que nos ocurren cada 10 años, que son los terremotos. Cuando nosotros tenemos algún terremoto, nosotros emitimos una alarma de tsunami. Y obviamente la reacción de la población es que debe alejarse del borde costero. Esto sucedió de la misma forma. Nosotros teníamos una alarma que sonó en Wuhan durante los últimos días de diciembre y nuestra alarma fue preparémonos para actuar como si tuviésemos que enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. Si después no llegaba la pandemia, como hubiese sido un tsunami, bueno, bienvenido, pero efectivamente llegó y nosotros teníamos que estar preparados para la ciudadanía. Y obviamente estamos viendo los frutos de esta negociación que, como decimos en Chile, no se pusieron los huevos en la misma canasta, sino que se negoció con varios laboratorios, porque sabíamos que la probabilidad de que todos llegaran
oportunamente a desarrollar una vacuna que tuviese una efectividad y una seguridad adecuada, no eran las mismas para todas. Y si bien nosotros negociamos con 6 laboratorios distintos, solamente hay 2 que hoy día han tenido ya entregas de vacunas en nuestro país. Ok, y entiendo entonces, además de lo que describes, que estas negociaciones, me dices, iniciaron muy temprano. Probablemente Chile haya sido uno de los primeros países de la región, al menos, que haya iniciado estas negociaciones. ¿Estoy en lo correcto? No sé con qué fecha se llevaron a cabo las negociaciones de los otros países, pero sí sé que nuestro país empezó ya los primeros contactos en el mes de mayo del año 2020, con distintos laboratorios, incluso a nivel de presidentes, donde están ubicados estos laboratorios, y eso permitió que nuestro presidente Sebastián Piñera pudiese acordar rápidamente la entrega de vacunas ya a principios de este año, en enero, y en mayor cantidad en febrero recién pasado. Ahora, en este proceso de adquisición de vacunas y de inoculación en sí, ¿cierto? Debe haber habido fortalezas y debilidades en los procedimientos en sí. ¿Cuál fue, digamos, donde hubo mayor debilidad y de qué manera lo superó Chile y cuáles fueron, digamos, las fortalezas? Bueno, las fortalezas, voy a partir por lo bueno, Sebastián, creo que han sido la cantidad de elementos de protección personal. Yo creo que cuando nosotros elaboramos nuestro plan de acción para enfrentar esta pandemia, pusimos como eje central cuidar a nuestros trabajadores de la salud. Y ese cuidado de nuestros trabajadores implicó capacitación, implicó simulacros de cómo tratar a los pacientes, pero fundamentalmente implicó cuidarlos a ellos desde el punto de vista del contagio. Que hayamos tenido compras muy tempranas durante el mes de febrero de mascarillas, de pecheras, de guantes, para cuidarlos precisamente a ellos, permitió que nuestro personal no se contagiara como ha ocurrido en España, como ha ocurrido en Italia. Y lo mismo con los ventiladores mecánicos, con los exámenes de PCR y ahora último con las vacunas. Y en cuanto a las debilidades, bueno, yo creo que esto es una debilidad de carácter mundial que hoy día existe muy poca confianza en las autoridades y eso ha dificultado mucho el mensaje de riesgo que se debe entregar a la población, a la ciudadanía, para adoptar las medidas de autocuidado que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que son las más eficientes, que son el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. Yo recuerdo, yo fui subsecretario del Ministerio de Salud hasta el año recién pasado y a nosotros nos costó muchísimo, por ejemplo, hacer un llamado a la población para que no se saludara de beso o de mano, que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a eso. Y posteriormente con el uso de mascarilla, también nos costó mucho que la población lo adoptara. Y esto se vio agravado aún más porque siempre la educación sanitaria parte a nivel escolar, parte en los colegios. Y son los niños, los adolescentes, los que llevan esta educación sanitaria a los hogares. Y dado que no estábamos realizando clases, costó muchísimo permear en cada una de las familias de nuestro país estos autocuidados que son, insisto, los más eficientes dado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, y hablando del procedimiento en sí de inoculación a los ciudadanos, ¿de qué manera se ha llevado? ¿Cuáles son, digamos, los hitos que han tenido y qué es lo que le toca a Chile ahora? Afortunadamente nosotros tenemos una red hospitalaria y una red de atención primaria, de consultorios, de atención ambulatoria, con vasos capilares que llegan a cada rincón de nuestro país. Nosotros somos un país que es muy largo y en cada una de las ciudades, en cada uno de los poblados de nuestro país, existe un consultorio, una posta de atención de salud en donde nosotros tenemos personal que puede llegar a vacunar. Por lo tanto, tenemos una capilaridad muy grande de más de 1.000 establecimientos que nos permiten una velocidad muy rápida. Nosotros podemos vacunar 300.000, 400.000 personas diarias. Y eso ayuda muchísimo. Además, ¿por qué? Porque tenemos una cultura de vacunación muy buena. Hoy día nosotros, además de la vacuna coronavirus, ya empezamos próximamente a vacunar por la influenza.
el año pasado hicimos un récord de vacunación contra la influenza de más de 8 millones de personas. Estamos hablando que en Chile viven 20 millones de personas, por lo tanto, todos los grupos de riesgo, es decir, personas mayores, embarazadas, niños menores de 6 años y enfermos crónicos, se vacunaron contra la influenza para poder, obviamente, desocupar esas camas que normalmente se ocupaban con neumonias por influenza para disponerlas de pacientes con coronavirus. Y ahora también lo vamos a realizar nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de vacunación muy arraigada en cada rincón de nuestro país. Ahora, y sobre la priorización de las edades, ¿cómo lo está haciendo en estos momentos Chile? O sea, hay un marco, digamos, de los más mayores, que pueden ser, imagino, uno que otro de 100 o 100 un poco más, hasta 85, 90. ¿Cómo están haciendo eso y cuáles son, digamos, los parámetros que están manejando y en cuánto tiempo lo buscan hacer, ¿cierto? Porque me imagino, por una cuestión demográfica, simplemente hay menos personas que son mayores de 85, 90 que menores que eso, ¿no? Efectivamente, como tú lo mencionas, se hizo una priorización primero para el personal de salud, dado que era nuestro pilar fundamental. Se vacunó a todo el personal de salud en primera instancia, son 360.000 trabajadores de la salud en nuestro país, y posteriormente a eso se fue priorizando por edad. Partimos el día 3 de febrero con todas las personas mayores de 80 años, y cada día que pasaba se iba bajando en un año la edad. Actualmente ya las personas mayores de 60 años ya recibieron casi en un 94% su primera dosis, y las personas que ya comenzaron, que se vacunaron en primera instancia el día 3 de febrero, ya han comenzado a recibir su segunda dosis, dado que ha transcurrido el mes de marzo. Nosotros ya cumplimos la primera meta. El Ministerio de Salud se había trazado como primera meta 5 millones de personas a 30 de marzo, lo que se cumplió el día antes de ayer, lo cual eso habla muy bien de la velocidad. Y esperamos que, dada esta velocidad, se ha anunciado que en las próximas días, semanas, se va a empezar a vacunar a personas menores de 60 años, lo cual obviamente ayuda muchísimo a que la presión asistencial, la presión de los hospitales de nuestro país baje, dado que, como tú lo mencionaste a un comienzo, estamos viviendo un aumento en el nivel de contagios similares a los que vimos en el mes de junio. Claro, que además es algo que está ocurriendo nuevamente, o sea, digamos, el coronavirus no quiere irse, ¿no? A pesar de todo lo que se ha aprendido, parece ser que estamos condenados a tener más olas. Vamos a ir a una pausa en estos momentos, luego regresamos y iba a preguntar sobre de qué manera se logró evitar la politización que ha ocurrido en otras partes de la región sobre el tema de las vacunas y sobre el COVID-19. Pausa, volvemos con más. Estamos de vuelta aquí en Contexto y seguimos hablando del proceso de vacunación, inoculación contra el COVID-19 en Chile. Y si se ha perdido la primera parte de esta entrevista, puede verla a través de YouTube. Solo tiene que poner en contexto, ahí lo pone en el buscador y va a encontrar esta parte y en realidad todos los programas que hemos tenido. Pero estábamos hablando justamente con Arturo Zúñiga, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Y la pregunta que tocaba era de qué manera habían logrado, porque ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en Argentina, y hasta en Brasil, probablemente estoy comparando solo con la región, hasta en Estados Unidos ha pasado, la politización. ¿Cómo se evitó, digamos, que se vuelva un tema político de alguna forma, la llegada de las vacunas, el COVID-19, las medidas en contra? ¿Cómo lo lograron? Bueno, en un principio, tal como le sucedió a otros países como los que tú mencionaste, Sebastián, también hubo algunas dificultades de cómo enfrentar la pandemia. Nosotros, cuando yo trabajé en el Ministerio de Salud, propusimos en el mes de marzo aplazar un plebiscito que estaba programado para el mes de abril del año 2020 y se nos tildó de antidemocrático. Pero el tiempo nos dio la razón y en ese sentido se ha logrado alinear a distintas figuras políticas, y ya con la llegada de las vacunas, que fue reconocido por todos los sectores políticos como una muy buena gestión del presidente Sebastián Piñera y su Ministerio de Salud, se ha logrado alinear y no haber tantas críticas como se ha visto en otros países. Por lo tanto, en cierta medida ha habido alineamiento y eso ha permitido facilitar. Hay que recordar que la vacunación del Ministerio de Salud se está llevando a cabo también
por las distintas alcaldías, que son quienes administran la atención primaria en salud en nuestro país. Y eso se ha hecho de muy buena forma, y los alcaldes hay de todos los sectores políticos, pero se ha logrado un compromiso de ellos de poder llegar a una velocidad bastante adecuada, como se ha visto durante los últimos días. Uh-huh. Ahora, y uno de los problemas, por ejemplo, que ocurre en Perú, y me imagino que en otras partes también, es que hay un porcentaje alto de la población, me parece que entre 40 hasta 50% en algún momento, porque estas encuestas van variando, que no quiere vacunarse, o en cualquier caso no quieren con tal o cual vacuna, que prefieren esperar a una u otra. ¿Eso de qué manera, eso ocurrió de la misma manera en Chile? Entiendo pues que, como me decías, que tienen una cultura de vacunación, tal vez no ocurre de la misma forma. No, también tuvimos un porcentaje de la población de un 30% que al principio también por temor, y un temor totalmente razonable, porque una vacuna que se desarrolla en menos de un año obviamente genera ciertas preocupaciones de la población, pero ese porcentaje inicial de un 30%, parte importante de ellos, su respuesta era que no se iba a vacunar inmediatamente, pero sí después de que se vieran las primeras personas vacunadas y se viera que no hay ningún efecto adverso importante. Y hoy día el porcentaje de personas que no quiere vacunarse ha disminuido a menos del 10%. Y es por eso que el gran porcentaje de la población adulta mayor de 60 años ya se ha vacunado en la primera dosis, y también en la segunda dosis a partir del 3 de marzo. Claro. Ahora, tomando esto en cuenta, digamos, ¿cuál es creo que no hemos hablado de esto, cuáles son las fechas máximas en las que planea Chile haber vacunado a toda su población, o digamos al 95-99% de la población? Lo más importante son las personas mayores de 60 años. Son ellas las que presentan una tasa de hospitalización de un 24-25% y una tasa de letalidad de un 10%. Por lo tanto, se ha enfocado en esa población, y hoy día ya hay un 90% de esa población que se encuentra ya con su primera dosis, y está avanzando muy rápidamente la segunda dosis. Por lo tanto, el proceso de hospitalización de personas de mayores de 60 años ya ha mostrado un efecto muy importante, la inoculación de estas personas. Si bien los casos, por ejemplo, desde el 10 de febrero, que fue aproximadamente cuando se empezó a vacunar, han aumentado un 60% a la fecha, la cantidad de personas hospitalizadas de mayores de 60 años lo ha hecho solamente un 12%, en comparación con las personas de menores de 60 años, que sí han crecido en igual proporción que los casos positivos que hemos tenido durante los últimos 50 días. Por lo tanto, la vacuna ya está mostrando efectos importantes en cuidar a la población a que no desarrollen una enfermedad grave como si la desarrollaban durante el año 2020. Claro. Ahora, de todo este proceso, de toda esta experiencia, digamos, ¿cuáles son las lecciones que le quedan a Chile o al sector de salud en Chile, por lo menos, para el futuro, digamos, ¿no? Por ejemplo, tal vez me decías que hay una capilaridad muy, muy importante, tal vez más se ha desarrollado, hablábamos nosotros en otro programa ¿cómo se llama esto? Medicina digital, ¿no? De salud digital, de alguna forma, hacer las cosas asincrónicamente. ¿Qué es lo que se ha aprendido en Chile? Bueno, primero yo creo que esto es una lección que va a trascender no solamente en nuestro país, sino que en el resto de Latinoamérica, que cuando los problemas se enfrentan unidos, cuando se enfrentan como una política de Estado, se logran muchos mejores resultados. Y esta mezquindad política que estamos viendo últimamente en todos los países del mundo le hace muy mal a la ciudadanía, le hace muy mal a las personas que más sufren con este tipo de situaciones como la que estamos viendo en esta pandemia. Y ya en plano más técnico, efectivamente, esta experiencia va a cambiar la forma en cómo se va a desarrollar la salud en los próximos años y décadas. Como tú lo mencionabas, Sebastián, la salud digital, la salud a través de la telemedicina va a ser algo que llegó para quedarse. Hoy día lo estamos viendo que si bien los hospitales se han reconvertido a ser casi que hospitales de coronavirus, hay muchas otras patologías que estamos dejando de lado, y se va a provocar un problema sanitario si es que estas no son abordadas mediante la telemedicina, mediante la atención digital, como por ejemplo nosotros detectábamos cáncer de mama en mujeres a una razón de 36 casos diarios. Y a propósito de la pandemia,
la ciudadanía obviamente tiene temor a acercarse a un establecimiento de salud. Y ese diagnóstico ha bajado a casi la mitad. Por lo tanto, hay la mitad de esas mujeres, de 18 mujeres, que no están detectando su cáncer de mama a tiempo. Y eso probablemente en meses siguientes vamos a ver que a través de palpaciones de mamaria se van a diagnosticar y gran parte de ellas se va a hacer un diagnóstico tardío, lo cual implica un pronóstico peor. Y eso no solamente para el cáncer de mama, sino que también lo estamos viendo que a la gente le cuesta ir a la urgencia por un accidente cerebrovascular o por un infarto agudo al miocardio. Y esos problemas lamentablemente repercuten en una baja en la esperanza de vida en nuestro país. Claro, y justamente tal vez la siguiente pregunta tiene que ver con eso, y es ¿de qué manera o qué es lo que ha estado haciendo Chile de alguna forma para reducir ese impacto, ¿no? Porque se ha visto colapsado en todos los países del mundo, colapsado los sistemas de salud y más bien lo que ha ocurrido es que muchas otras enfermedades crónicas, sobre todo, no necesariamente tienen que ser particularmente fatales, pero sí crónicas que necesitan tratamiento constante, se han visto relegadas de alguna forma o que las personas en sí no quieren acercarse a los hospitales, a las clínicas por miedo al contagio contra el COVID. ¿De qué manera ha abordado eso Chile? Nosotros reforzamos desde un comienzo toda lo que es la hospitalización domiciliaria, es decir, pacientes que estaban para administración de antibióticos, esos pacientes se reforzaron los equipos de atención domiciliaria en nuestro país y se pudieran atender un número importante en sus domicilios. Y el caso más importante, que es el que tú mencionas, Sebastián, que es el de los pacientes crónicos, se estableció una atención híbrida, es decir, pacientes que eran controlados a través de telemedicina, de videollamadas, pero también a través de una visita domiciliaria para no perder contacto, para asegurarse de que las personas se estén tomando los medicamentos de la forma en que fueron recetados por su médico. Y eso obviamente ha ayudado, pero no ha implicado que hemos tenido un aumento de personas descompensadas. Eso está ocurriendo en nuestro país y obviamente eso tiene repercusiones también en la cantidad de personas que se hospitalizan debido a su descompensación por diabetes o por hipertensión. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Eso hay bastante que aprender, creo, para todos los países de la región de la manera ejemplar, dicho sea de paso, en la que Chile ha logrado, digamos, avanzar en esta pandemia. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo muy grande a todos nuestros hermanos peruanos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con las conclusiones. Estamos de vuelta ahora con las conclusiones aquí en Contexto y como lo han visto, el punto de partida que tuvo Chile para enfrentar esta pandemia fue la preparación absoluta, la inversión adecuada en los distintos mecanismos de seguridad, tanto para los ciudadanos como para los médicos. Y además, la priorización de todos los contratos al mismo tiempo para no poner, digamos, todos los huevos en una sola canasta. Eso fue lo que ha logrado que Chile tenga el nivel de vacunación, además de una buena infraestructura previa a la pandemia. Con eso terminamos aquí en Contexto. No se olvide de ver este programa y todos los programas que hemos tenido a través de YouTube. Solo tiene que buscar ahí, pone En Contexto en el buscador y va a encontrar todos los que hay hasta la fecha. Muchísimas gracias. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 30 de marzo y Los Portales.